Y a continuación tiene la palabra doña Emma Cano Redondo, que es la autora de los preciosos cuadros que digamos que adornan hoy nuestro edificio. Ahora paso las diapositivas. Ahora las puede pasar a Pedro y entonces avance y retroceso. Bueno, más tarde. Vale. Buenas tardes a todos, señores académicos, amigos, familia. Ante todo quiero expresar mi agradecimiento por tener la posibilidad de exponer en esta magnífica sede de Madrid y por la amabilidad y el apoyo que me han dado en todo momento. Los cuadros que expongo aquí nacieron a propuesta del doctor Salvador Pascual, que me ofreció la posibilidad de buscar el lado humano de la medicina, de vivir el día a día en un hospital, puertas adentro, para plasmar mis emociones luego en el lienzo. La propuesta, que me pareció interesante porque me gusta la pintura temática, y luego aclararé lo que quiero decir con esto, me resultó también un poco, diferente, y la recibí con cierto escepticismo como artista, porque pensaba yo, ¿qué puedo yo encontrar allí en un hospital? No sé, vamos a ver, me parecía un poco difícil imaginarme de antemano lo que podría yo encontrar que plásticamente me llamara la atención dentro de un hospital. Pero la realidad resultó ser mucho más inspiradora y más emocionante de lo que yo había imaginado. Ahora aclaro esto que digo de que soy una pintora temática, y es que me considero así porque me gusta contar historias en mis cuadros, por decirlo así, ¿no? Y reivindico la importancia del fondo en la obra plástica, en la pintura, contra la prioridad que hoy se le da a la forma, a la plástica de la obra, a la ejecución misma. De manera que parece que se utiliza un tema solamente para elaborar luego un ejercicio, investigar pues una textura, un colorido, un equilibrio, un diseño en un cuadro que al final no es más que lo material lo que interesa más, la realización material de este trabajo. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la forma y el fondo. Ambos tienen que armonizar, de manera que también la forma está al servicio del fondo, de la intención. Esto también, por ejemplo, en temas como de medicina, del que se trata, evidentemente esto ya se ha dejado de pintar tanto tema médico como antiguamente, que decía antes, porque no interesa en esta sociedad nuestra más superficial y más materialista, quizá esta pintura superficial, esta importancia, esta prioridad de la estética solo la plástica de la obra, está acorde con esta sociedad nuestra materialista y superficial. Y la medicina, la enfermedad parece que no cabe en los sentimentalismos, no caben en este mundo nuestro, en el que los ancianos acaban sus días en los hospitales y la enfermedad, en los asilos. La enfermedad se esconde en los hospitales y a lo mejor la vejez también se intenta disimular con cirugía estética. Los pintores han pintado a lo largo de la historia siempre temáticas, y hoy yo reivindico que así sea. Hoy, en cambio, interesa más el cómo lo cuentas y no lo que cuentas. Bueno, diciendo esto, la experiencia de estas cortas temporadas en que yo me sumergí en el hospital, en el quehacer hospitalario, siguiendo pues a Salvador Pascual o a Mari Carmen, otra cirujana, o a Mar, enfermera de quirófano, pues fue muy intensa para mí y muy emocionante. Pues la UCI, la sala de espero, esto para alguien que es de fuera de un hospital, pues es algo muy interesante y de alguna manera es inevitable implicarse en ello, porque cuando entra una chica en urgencias con hemorragias internas y va derecha al quirófano, del quirófano va a la UCI, sabiendo con un pronóstico durísimo, poco optimista, yo al día siguiente, cuando llego al hospital por la mañana, lo primero que pregunto es cómo está la chica que entró ayer en la UCI, porque sé que esa noche era crucial para que ella salvara su vida.
Entonces, era imposible no implicarse en la medicina. No es mi intención hablar mucho de esto, extenderme en la experiencia con los pacientes, las emociones extremas que me invadieron, la vida que se respira puertas adentro ahí en el hospital, porque eso seguramente ustedes lo conocen mucho mejor que yo, porque son médicos y saben del sufrimiento de los enfermos y de la angustia de los médicos cuando se encuentran abrumados por la responsabilidad ante un caso difícil, con mal presagio o por el agotamiento simplemente de los días especialmente intensos. Ustedes, como médicos, podrían contarme muchas cosas a mí. Lo que sí puedo abrirles es una nueva perspectiva, la del artista, y la dificultad que conlleva el tratar de llevar estas emociones al papel o al lienzo para que luego transmitan, para que el espectador, el que vea el cuadro, reciba esta comunicación y les comunique lo que yo quiero expresar. La experiencia fue tan intensa, de hecho, que no me bastaron los pinceles y tuve que echar mano de la pluma para escribir 4 textos, para aclarar así mis sentimientos. 4 textos poéticos que concentraron en 4 palabras las sensaciones que me embargaron allí. Espera, entrega, rutina y vida. Estos 4 conceptos se entrelazan en los cuadros, pero en cada uno de ellos tiene más fuerza una u otra idea. Pues primero sentí, me emocioné. Era imposible no hacerlo. Y después de emocionarme, a partir de ahí, puse toda mi creatividad al servicio de esta emoción. ¿Y cómo transmitir emociones? ¿Cómo llevarlas al lienzo? ¿Cómo representar sentimientos, sensaciones? Los pintores solo podemos jugar con varios elementos para pasar todo esto a las 2 dimensiones que nosotros utilizamos. Uno es la luz, el claroscuro. Otro es el color, los colores cálidos, los colores fríos. Otra es el dibujo, la composición, las expresiones de los rostros. Enseguida tuve claro que el elemento fundamental de esta obra, de estos cuadros, iba a ser la luz. La luz que representa la esperanza, la vida, la sanación, frente a la oscuridad que representa el dolor, la enfermedad o la muerte. La luz llena de colores frente al gris de la enfermedad. Por eso esta exposición se llamó Luz en Hipocratia. Las obras representan, por otra parte, personas reales, porque yo quería reivindicar esta realidad de la que ahora escapamos, porque no queremos saber nada de hospitales, más que de lejos y por obligación cuando tenemos que pasar y luego salimos corriendo y olvidamos el tema, como si la muerte o la enfermedad no tuviera nada que ver con nosotros. Hablo siempre de las personas de afuera de hospitales como yo. Y me gustaba reivindicar la realidad de estas vidas, sus enfermedades concretas, que eran casos reales, y por esto quizá en esta obra ha sido más realista que en otras que he realizado antes. Estos temas me iban surgiendo a veces al paso, me salían al paso cuando encontraba una enferma en un lugar, que la encontraba con una luz preciosa, con un gesto que decía mucho, y ya directamente casi tenía ganas de ponerme ahí con el caballete a dibujar. Otras veces, después de tanto sentir y deambular por el hospital, pues yo tenía una idea, un concepto que quería expresar. Por ejemplo, quería buscar retratar de alguna manera al médico abatido, el médico agobiado por el peso de la enfermedad, por el peso de la responsabilidad, de la enfermedad que no puede curar o que duda haber podido curar. También otras veces este tema lo encontraba por los pasillos, como en el caso de ese cuadro, que es ese dibujo de la cirujana que está en el pasillo de quirófano, que realmente la encontré allí agotada después de una noche de guardia operando, que había sido un poco movidita. Ella se quejaba y estaba agotada porque ¿por qué tardarán tanto algunos en venir?, decía también. Porque algunos están todo el día aquí y otros, mira, que tardan en llegar a operarse.
porque salía de un caso, de un caso un poco complicado, de operar un caso un poco complicado. A veces también he tenido que, cuando tenía una idea concreta, porque yo quería representar algo concreto que me había emocionado, o buscaba la manera de expresar el amor, por ejemplo, de las enfermeras hacia los pacientes, quería buscar este contraste entre la enfermera joven, casi virginal, entregada, inocente, y el enfermo gris, ya con la vida pasada, sin ánimo, y buscaba en los modelos por allí y los conseguía, los ponía a posar para mí en una composición que yo recreaba para luego hacer el cuadro. De hecho, algunos cuadros aún los tengo ahí en el tintero, como se dice, y no descarto realizarlos en el futuro. Pero bueno, voy a pasar a analizar algún cuadro en concreto, porque lo de hablar quizá no es lo mío, prefiero pintar, y creo que será más claro y más ameno. Por ejemplo, si paso ahora, no sé cómo hacerlo aquí, la primera día... ¡Ah! Ahí está. Fácil. Este cuadro, este es uno de los cuadros que me salió al paso. Yo entré una mañana en observación, era de las primeras visitas que hacía al hospital, y en el hospital ahí de Cádiz, la observación estaba en la planta última, creo que era la cuarta planta, era una sala grande, y la luz en Cádiz es intensísima. Entonces, cuando entré allí, estaba toda la sala inundada de luz. Había camas donde los enfermos se tumbaban esperando un diagnóstico, porque eso era la sala de observación, y la luz entraba y contorneaba sus siluetas. Y estaba esta chica allí, que era una modelo perfecta, estaba en una posición perfecta, la luz era perfecta ya estéticamente, y estaba mareada. Cuando conocí su diagnóstico, que era el de vértigo, pues que si se levantaba se caía al suelo, no sabía cómo reflejar este mareo. Entonces hice un boceto antes grande a lápiz que conservo de esa abstracción en que intentaba reflejar ese espacio que no solo giraba en torno a ella, sino que la envolvía, porque si se dan cuenta, ella está volando. La cama no está sujeta al suelo, está realmente en el aire. Luego también lo trabajé bastante, me costó porque quería darle, aparte de los giros, no quería que fueran bidimensionales, quería darle la sensación de profundidad, de que el espacio, ella estaba perdida en ese espacio. Y la cama estaba mezclada, de hecho, estaba toda introducida en este mareo que la dominaba a la pobre. Bueno, paso a la siguiente, a ver si sé. Haré expresiones un poquito breves de cada uno, porque podría extenderme en cómo lo he pintado. Bueno, puedo decir otra cosa más, un poco más técnica. Aquí utilicé dos materiales diferentes. Es un lienzo y utilicé primero acrílico, porque el acrílico es transparente y entonces se puede superponer y dar texturas de transparencias unos encima de otros y enriquece un poco la plástica, y por eso puedo dar estos volúmenes y estas distancias, digo, espaciales en ese escenario en el que ella está. Y sobre esa transparencia, luego a ella la trabajé un poco al óleo y las quise dar esta luz blanca que me recordaba un poco la sensación que yo tuve cuando entré en esa sala de observación aquel día. Paso otro, a ver. Uy. Sí. Por ejemplo, este cuadro es un cuadro que yo identifico también con esa idea de la espera. Este hombre esperaba, básicamente. Yo había estado esperando antes también que me dolía un hombro y he ido a la consulta fuera y estuve esperando casi más de 2 horas, no sé, 2 horas y media, para que me atendieran. El traumatólogo que atendía tenía en la consulta, creo que eran 3 cabinas, como una especie de cabinas diferentes, donde las enfermeras le iban pasando los enfermos y los preparaban para que él pudiera atender a más personas en menos tiempo. En la sala de espera había mucha gente que protestaba
que si este traumatólogo cuánto tarda, porque te dan hora a las 10 y resulta que al final llevo aquí 2 horas y todavía no me han atendido. Es que este médico es muy bueno, por eso hay tanta gente. Cuando yo llegué por fin y entré al día siguiente en una de las consultas de él y encontré a este hombre tumbado con ese semblante, con esta serenidad, también este hombre me sirvió el encuentro, digamos, el modelo, porque me gustó mucho su porte. Y quise pintarlo y me dejó. He utilizado también aquí las 2 técnicas por una razón. He trabajado esto en un cartón, en una madera, no sé cómo se llama exactamente, un soporte duro. Y he dado primero un fondo acrílico, una especie, se ve ahí, ¿no? Una especie de gris casi pétreo, con texturas también acrílicas transparentes que superponen unas a otras. Y he pintado todo el lienzo con este gris, casi entre metálico y pétreo. Porque la piedra es algo que parece por la que no pasa el tiempo. Y así quería yo dar la sensación del tiempo parado, de la espera larga. Y luego, sobre este fondo, tracé el dibujo y tracé al hombre y tracé el cielo, el ventanal. Y en el ventanal pinté un degradado en colores, ya en óleo, porque el óleo es opaco y el óleo no transparenta. Entonces, cuando pinta un óleo, tapa lo anterior, cosa que con el acrílico no ocurre. Y entonces hice un degradado del cielo porque con el degradado se ve mejor en la exposición, que es un poquito más rosa. Con el degradado, de alguna manera, quise dar la sensación del tiempo en movimiento, porque un atardecer es el tiempo en movimiento, que va cambiando la luz conforme van pasando los minutos. Voy a pasar a otro. Bueno, también hay el color gris. Esa misma luz le inunda el perfil, porque de alguna manera así da la sensación de que él tiene esta luz dentro del cuerpo, que es algo positivo, porque al fin y al cabo este hombre solo tenía algo en el tobillo, en el pie, como se ve, no era un enfermo grave. Y por eso le quería dar un cierto optimismo. Este cuadro, en cambio, esta modelo la busqué. Yo quería buscar una modelo llena de ternura y de amor, ya que hablábamos antes de amor. Y esta chica me gustaba mucho. Entonces me posó y quería hacer un cuadro un poco con una figura protagonista. De hecho, la enfermera, de hecho, el enfermo, solo se intuye porque está ahí su mano, pero de alguna manera también un poco indefinida, como etérea, como si fuera casi una aparición celestial, porque realmente las enfermeras a veces, sobre todo estas jóvenes que tenían tanta ilusión, que estaban estrenándose en la profesión, mostraban una ternura y un amor y una paciencia con los enfermos que me dejó admirada. Entonces, por esto, puse esta chica, la saqué como si fuera una operación virginal. De hecho, no está como inconclusa, por eso está hecho con intención, porque no se ven los brazos terminados, pero está hecho con intención. Y por eso hay también esta luz encima de ella, esta luz pastel, también alegre, frente a esa oscuridad que hay abajo en el lienzo, donde está la enfermedad y la mano del hombre enfermo. Por ejemplo, podría hablar de este también. Este cuadro también lo encontré paseando por el modelo, por el hospital. Le estaban poniendo epidural a esta mujer. Lo que más me asombró a mí en esta situación fue la desnudez. La desnudez de esta señora tan mayor delante de 2 hombres que la tocaban. Y yo pensaba, seguramente esta mujer no se desnuda ni delante de su hija. Yo creo que a los médicos se les tiene una confianza extrema en situaciones cuando alguien está enfermo. Por eso ella está entregada a estos 2 hombres que la sujetan, y arriba y abajo y por eso hay la luz justo en el centro, entre las manos del anestesista
y su espalda, que es el punto central. Siempre la luz en estos cuadros, siempre quiero que sea protagonista. Arriba he hecho una especie de alegoría, y perdonen la... Uy. Una alegoría un poco de lo que era la anestesia epidural, un poco recordando esto de las manos que dan la vida, o en este caso quitan el dolor también. Entonces arriba están las manos representadas con un haz de luz y abajo está un poco el efecto, un poco de una pequeñita abstracción, un poco el efecto de esa anestesia quizá, de ese paso del dolor oscuro y a la luz, a la curación o a la falta de dolor, como se dice. Bueno, tengo algún otro más por aquí. El arco iris, este es un poco lo mismo, el protagonismo. Este niño lo encontré, era un niño tan bello que, claro, me inspiró directamente. Intentaba sonreír dentro de su enfermedad, tenía asma. Yo pensé que el asma infantil era, bueno, se me habían informado un poquito, que la mayor parte de las veces se cura, por eso se llama infantil y después ya no existe. Entonces este niño me lo imaginé sano y fuerte cuando sea un adulto y por eso le quise pintar con un poquito de alegría en el cielo y tracé este arco iris que limpia el cielo gris en esa pared, ese pseudo arco iris que significa para mí pues la alegría, la curación. De hecho había hecho dos bocetos antes porque yo quería hacer este niño pues con el aire optimista del futuro, porque uno va al hospital no solo a morirse, va a curarse sobre todo. Y entonces este niño simplemente le estaban ayudando a curarse y le tracé primero, le quise hacer un dibujo entre el cielo, con nubes, como algo muy colorido, muy alegre. Y cuando le enseñé el boceto a alguien, una amiga me dijo, ¡ay, es que ha muerto! Digo, no, es que es optimista porque está en el cielo, quiero dar alegría. Y dice, no, entonces este no es la manera. Al final decidí cambiar el cielo por un arco iris que era menos confuso. Bueno, abriré otro poquito de otro. ¿Sí me va? Sí. Este hombre, este era un cuadro que yo quería hacer también. Yo buscaba representar esta espera larga que hay en los hospitales y la curación, la vida fuera. Y entonces encontramos, deambulando por el hospital, me presentó Salvador Pascual, este señor que se llamaba Francisco y que tenía una enfermedad grave y había sido operado. Y él estaba muy agradecido por poder vivir un poquito más. Y entonces, de muy buen grado, pues accedió a posarme. Le coloqué en la ventana porque yo quería mostrar la luz que había fuera y, de alguna manera, la vida fuera, la esperanza, representada por esta luz, frente a esa oscuridad que he puesto en los pasillos del hospital, que claro, no eran tan oscuros, porque los hospitales normalmente están muy limpitos y muy brillantes. Pero bueno, era la manera para intentar comunicar a veces las cosas, pues hay que falsear la realidad. Bueno, pongo este dibujo, por ejemplo. Quería hablar de los dibujos porque los dibujos, estos pequeños dibujos que he hecho en blanco y negro, de personas mayores, ya en el final de sus días, son un poco también una reivindicación, ahora que no se quieren pintar estas cosas tan duras porque no se lleva, porque en nuestra sociedad estas cosas no las queremos ver. Parece que la muerte y la enfermedad pertenecen a vidas de otros hasta que nos toca y mientras tanto no queremos pensar en ello. Y también quería denunciar un poco el abandono de los mayores, que generalmente se generaliza despersonalizándolos, los viejos. Cada persona de estas son los más hiperrealistas de todos, porque cada uno de ellos tenía su nombre, su profesión, su diagnóstico. Son personas concretas, con vidas ya vividas.
todos tienen una historia. Este en concreto, yo quise, aparte, en estos normalmente las he dejado difuso el personal sanitario porque el protagonismo lo llevan precisamente estos ancianos que están enfermos y que han vivido ya mucho. Este hombre, que lo llamo resignación, le están cambiando, parece un catéter, ¿no? O parece que ha salido una operación dura. Yo quería mostrar que llevaba tiempo en el hospital. Él llevaba su propio pijama. Por eso casi me excedí trabajando el pijama, porque quería darle ese realismo, porque había alguien fuera que le traía un pijama a este hombre. No era un enfermo, un viejo más. Es un señor que tiene una mujer o una hija o alguien que le espera y le trae un pijama porque lleva mucho tiempo ya en el hospital. Entonces, este pijama simboliza esas dos cosas: el tiempo que lleva allí y el amor que hay fuera. Estos dibujos todos los he hecho en blanco y negro y pequeñitos, porque son un poco duros quizá, y creo que si los hiciera en grande y en color, la gente se espantaría en mi exposición por lo tristes que podrían resultar. Quiero hablar de este cuadro también. Este era un cuadro que yo quería hacer, un cuadro en que la medicina, pues de alguna manera, en un cuadro pudiera yo representar la capacidad de un médico de casi de devolver la vida a alguien que la está perdiendo. Algo entre la vida y la muerte. Y de un cuadro, quería hacer un cuadro cuasi religioso. Lo primero que tracé aquí fue el dorado. Este primero fue un rojo, y sobre el rojo pinté el dorado después, porque el dorado, cuando envejece, tiene el rojo atrás. Y yo quería darle un aspecto de oro envejecido, como en los retablos de las iglesias, porque quería darle un aire un poco místico. Era casi un milagro. Este tema se me presentó un domingo. Era un joven que llegó muy grave, había recibido una cuchillada en la espalda y Salvador tenía miedo de que se muriera porque estaba perdiendo mucha sangre. Entonces, por la tarde del domingo, se fue corriendo a operarlo. Estaban los médicos nerviosos, las enfermeras, había mucho personal dentro, porque el chico se iba. Y era un joven que no tenía ni 30 años, por lo que yo vi. Se curó. O sea, hay que decir que se curó. El dibujo lo tracé componiéndolo, por supuesto, no pude hacerlo al natural, como ustedes imaginarán. Lo compuse con diferentes figuras que fui sacando de fotografías que hice en esta operación, que fue muy larga, pero a mí se me hizo muy corta, por decir que el tiempo es muy relativo cuando uno está dentro de un quirófano, porque la concentración es tal que el tiempo se escapa. Las dos auxiliares que cogen la lámpara se me asemejan casi a ángeles de un retablo. En el centro hay un médico al fondo que está mirando. Él decía que quería aprender. Y los dos cirujanos están al fondo, son los que más iluminados están. La luz, en este caso, la máxima luz del cuadro, las tiene el cirujano en sus manos, que es siempre el elemento que yo quiero destacar. Delante está la enfermera y la enfermera auxiliar, la instrumentista, si lo podré decir. Y esta composición casi simétrica me recordaba un poco los retablos religiosos de las iglesias. Intenté utilizar unos colores más clásicos, por decir que usé más las sombras en las sombras, no tanto los colores complementarios como hacemos los pintores hoy día. Y quise dar que el cielo se abriera. El cielo representa la curación, porque el cielo se está abriendo.
dentro de ese cielo donde están todos suspendidos en su trabajo, olvidados del mundo, concentrados en intentar salvar la vida a este joven, dentro de eso se abre una claridad grande que recuerda esto, los cuadros del Apocalipsis o el Génesis, donde hay la luz y la esperanza. Después, cuando estuvo terminado, aún le di una pátina para que tuviera un toque de antigüedad, como si realmente fuera un cuadro hecho hace tiempo. Bueno, podría explicar cuadro a cuadro y extenderme mucho más, como hice esto, que si la cirujana, porque cada uno de ellos es una historia real. Pero no quiero aburrirles alargándome demasiado. En resumen, quiero decir que el trabajo de pintora no es fácil tampoco. Para que la inspiración llegue, tienes que implicarte y esforzarte y sufrir muchas frustraciones cuando las cosas no salen como quieres, que es en general casi siempre, hasta que consigues llegar a un punto que dices, bueno, ya lo he medio conseguido, lo voy a dejar así. He estado a menudo absorbida y enajenada. Las imágenes del hospital o de posibles cuadros me han acompañado en el taller y fuera del taller en todo momento. Y he vivido inmersa en un mundo entre la pintura y la medicina. Para terminar, decir que cuando me encargaron en la Real Academia el retrato del rey, nunca imaginé que iba a exponer luego aquí, más tarde, en sus salas, y mucho menos que iba a tener tanto contacto con el mundo médico. Tengo que decir que me siento afortunada por haber tenido la suerte de vivir esta experiencia que me ha inspirado, me ha enriquecido como persona y ha hecho que valore de otra manera la profesión médica y la vida misma. Y gracias a Salvador Pascual, que me ha dado la posibilidad de hacerlo. Que me lo llevo. Quiero enganchar el pelo. Gracias. Muchísimas gracias, Emma Cano. Y a continuación tiene la palabra don Salvador Pascual, el doctor Salvador Pascual Sánchez Gijón, es presidente de la Fundación Doctor Pascual y es el propietario de la colección de pintura que expone en la Academia. Por tanto, ya, aunque luego lo tendremos que reiterar, ya le expresamos nuestro agradecimiento. Que lo lea, Primero, quiero agradecer al señor presidente, a los señores académicos, darles las gracias por acogernos en esta dosta casa de estudio. Ante todo les diré que soy hombre de acción y no de palabras, pero intentaré de algún modo darle forma a lo que pienso y siento. La medicina es ciencia y son avances científicos y técnicos, pero también es arte y amor desinteresado. De la ciencia y la técnica hablará en el futuro la historia, pero de las relaciones de los médicos, enfermeras y pacientes, quien mejor lo puede expresar es el pintor, o en este caso la pintora. No me olvido de la literatura, pero no es hoy la ocasión. Algo que siempre busco en la pintura son las caras de las personas, cómo eran, si reflejaban o no pasiones, alegrías, tristeza, felicidad, sufrimiento, etc. Cómo eran sus vidas en el pasado. Emma, con su sensibilidad, nos muestra muy bien al paciente de principios del siglo XXI. El paciente frente a la enfermedad, la esperanza o la muerte. Vemos en su obra el rostro de los profesionales abnegados, entregados a un trabajo de amor al otro, pues sin amor no puede existir la medicina. Amor, que es la manifestación humana de la emanación de la luz de la fuente única. Espero que esta muestra del saber hacer de Emma Cano haya sido de su agrado. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Y antes de cerrar esta reunión,
es que querías agradecer fundamentalmente a los tres oradores que hemos tenido hoy, digamos, su elocuencia y su brillantez. Por supuesto, a Diego Gracia, que es un referente intelectual dentro de la nación española, que ha confrontado muy bien lo que son, digamos, hechos y valores. Efectivamente, ha empezado por Comte, ha terminado con Ortega, ha sido una conferencia realmente bellísima, que son formativas, es decir, que aportan los suficientes datos para que uno los integre en sí mismo y modifique en su personalidad. No es en otra, es decir, se trata de una conferencia absolutamente educativa en este sentido. Respecto a la pintora Emma Cano, que la conocemos, vemos todos los días su retrato, solo quiero decir una cosa y nada que absolutamente nada que ver con la crítica pictórica, porque soy absolutamente lego en la materia. Lo que sí quiero decir es que como médico asistencial podría estar perfectamente en cualquiera de esos cuadros. Efectivamente, siento que la profesión está identificada, nos sentimos identificados en esos cuadros, todo lo que es más importante, sentimos también identificados a nuestros pacientes. Es una exposición, son unos cuadros hechos, como acaba de decir el doctor Pascual, hechos desde el amor, hechos desde ese valor, por así decirlo, tan importante, motor de la profesión, que es la filantropía. Y respecto al doctor Pascual, decir una cosa, las grandes obras de arte, en definitiva, yo estoy recordando incluso las que están referidas a la medicina, quizá la más importante de todas ellas, que muestra hechos y valores, como es la lección de Rembrandt, realmente son auténticos encargos, es decir, se necesitan mecenas que sean capaces de pintar aquello. Dice, en unas ocasiones, dice, la pintura española, volviendo a Ortega, está llena de pintura religiosa porque era el gran mecenas de la pintura. Yo me felicito de que en este momento sea la sociedad civil, un hombre de acción, como él ha dicho, el que haya encargado esta maravillosa colección, que estoy seguro que a lo largo de la pintora, además tan joven, que está en absoluta plenitud, tendrá que ampliarse en el futuro. Nos ha cogido simpatía y nosotros desde aquí le expresamos, desde luego, nuestro amor. Muchas gracias a todos. Avise que se levanta la sesión, lo cual parece una obviedad.